Ok, continuando con el curso de estructura de datos, el día de hoy vamos a estar viendo cola, ¿sí? ¿Qué son colas, verdad? Entonces, primero que nada, anteriormente nosotros habíamos visto lo que son pilas. En pilas se manejaba lo que es la filosofía eh, que se llama LIFO, que es Last Input, First Output, ¿sí? ¿Y qué significa esto en español? Significa que el último en entrar, pues será el primero en salir. Pero aquí cambian los roles, ¿sí? Aquí se maneja la filosofía FIFO, y la filosofía FIFO quiere decir First Input, First Output. El primero que entra, el primero que sale, ¿sí? Entonces vamos a observar primero el código de nodo y vamos a ir explicando cada parte de la estructura. Entonces, aquí tenemos nuestras declaraciones de atributos, ¿verdad? Claro está. Nosotros declaramos el atributo de objeto que va a contener, valga la redundancia, la información del nodo. Y aquí vamos a tener lo que es el private, que es el siguiente nodo que va a estar apuntando, ¿sí? Bueno, ahora nosotros ya sabemos que contiene esto, que tenemos estos atributos, tenemos el constructor aquí, y el constructor únicamente lo que hace es pasarle el dato valga la redundancia, a la información del nodo que se tiene, ¿sí? Bueno, a la hora que nosotros lo construyamos. Entonces, cuando nosotros nosotros también tenemos un encapsulamiento de datos aquí que es getDato, ¿verdad? Es para obtener el dato que nos retorne el objeto que tiene el dato, que sería la información que este contenga, ¿verdad? Entonces aquí vamos a andar comentando. Aquí retorna la información de el nodo, ¿verdad? Que se tiene. Aquí es cuando se construye asignación de información a dato del nodo, ¿sí? Y a estos son los atributos, ¿verdad? Aquí se va a asignar la información, asignación de información, y abajo nosotros vamos a colocarle lo que es el nodo siguiente que estará apuntando, ¿sí? Nodo siguiente que estará apuntando. Bueno, ya tenemos esto comentado. Vamos a ver qué es set, ¿verdad? Ya habíamos colocado, ya se tiene colocado lo que es get dato. Ahora nosotros vamos a observar que tenemos set dato, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocarle método de asignación de información, ¿sí? Aquí me hizo falta FO información. Ok, entonces nosotros ya tenemos esto de esta manera estructurado, que es un procedimiento, ¿sí? Al anterior era un método y este es un procedimiento al cual nos permite a nosotros ingresar el texto que se va a colocar, o ya sea un número o un objeto al final, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ingresar asignación de valor del parámetro de dato, ¿sí? Para los que no saben qué es un parámetro, pues pueden ir revisando los videos, entre los videos del curso de Java. Ahí explico lo que son la programación orientada a objetos, y se explica también lo que es el parámetro, ¿sí? Entonces, por medio del parámetro, nosotros le enviamos el dato a objeto, y objeto va a asignarlo a mi variable, o en este caso mi atributo, que se encuentra en la parte de arriba. Bueno, ya tenemos esta parte. Vamos a explicar lo que es next, getNext. GetNext es un método de retorno que devolverá el siguiente nodo que está apuntando, ¿sí? Entonces ya tenemos que es el siguiente nodo que va a estar apuntando, y ¿qué nos va a devolver? Pues nos va a devolver aquí en la parte de abajo el nodo. Aquí retorno del nodo de la clase. Entonces ya tenemos que es el retorno de la clase, y vamos a decirle ahora
la parte de aquí al siguiente procedimiento, porque este es un procedimiento, ¿sí? Y asignación, esta es asignación de método, el cual enviará por parámetro la información, bueno, en este caso enviará por parámetro la clase nodo u objeto nodo, como lo quieran ver, ¿verdad? Objeto nodo, al final es un objeto, nosotros el mismo objeto en sí se está apuntando para que se pueda guardar el siguiente. Entonces aquí asignación, aquí vamos a colocarle asignación de valor del parámetro dato, en este caso del dato siguiente, ¿sí? Por medio de next, ¿sí? Entonces enviamos la clase nodo, viene para la next y next va a asignarlo a nuestro atributo que pertenece o está en la parte superior. Bueno, ya tenemos esos métodos y el toString. ¿Qué es el toString? Únicamente el toString lo que hace es devolvernos a nosotros un arreglo. Bueno, no es un arreglo, perdón. Aquí, bueno, es simplemente un texto que nosotros le colocamos para enviarle la información, ¿sí? ¿Cómo va a salir la información de este dato? Pues únicamente nosotros le tenemos un espacio en blanco de este lado y vamos a enviar la información del dato. Vamos a estarlo viendo y aquí vamos a ingresarle otro dato, ¿verdad? Esto es para la concatenación que vamos a estar haciendo mucho más adelante. Entonces el toString para eso va a estar sirviendo y aquí nos retorna lo que es el texto, ¿sí? Yo aquí le voy a cambiar la letra S, le voy a colocar aquí texto, porque al final es un texto lo que estamos enviando, ¿sí? Ok, guardamos, ya tenemos nuestra parte ya programada de que es nodo. Bueno, en este caso que yo únicamente estoy explicando cómo funciona la estructura. Entonces, tenemos lo que es el nodo private del nodo inicio, ¿verdad? El nodo inicio únicamente estos son atributos que se declaran en la parte superior. Identificación, este que tenemos aquí, que es la identificación de nodo inicio, ¿sí? Tenemos también la identificación de nodo donde termina, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque si nosotros viéndolo de esta manera, la estructura de colas se maneja por un inicio y un final, ya que esta se basa en la filosofía FIFO, ¿verdad? El primero en entrar, el primero en salir. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es el primero que entró o que ingresó y tenemos que saber también quién es el último, ¿verdad? Vamos a estar utilizando el Word de la computadora de Windows para poder explicar esto, ¿sí? Ok. Voy a borrar todo esto. Ok, se me hace un poco más complicado, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, solo termino de borrar y explico este apartado. Anteriormente en las listas enlazadas, porque básicamente esto se está trabajando con listas enlazadas, habíamos explicado que tiene de esta manera lo que es la estructura, ¿sí? Entonces tenemos el dato de información, que será este de acá, ¿sí? Será el que se estará ubicando de este lado, el dato que contendrá de información. Entonces tenemos también lo que es el puntero, ¿sí? Tenemos la parte de enfrente que es la que va a estar apuntando al siguiente nodo. Y el siguiente nodo, ¿quién será? Bueno, nosotros estaremos vinculando de esta manera al siguiente nodo, ¿sí? De esta manera se está trabajando la estructura, lo que son las colas. Pero, sin embargo, el primero estará ubicado al inicio y el último de esa manera estará ubicado en la parte final, ¿verdad? Porque para ellos se está manejando colas, porque como lo dice la filosofía, el primero en entrar, el primero en salir.
Entonces también tenemos que tener conocimiento de que una cola, cuando nosotros entramos en este tema, las colas son aquellas donde nosotros únicamente podemos extraer el primero que entró, no podemos extraer a alguien que está más atrás. ¿Por qué? Porque en la vida real, o sea, en la vida real uno sí se puede llegar a encolarse, ¿verdad? Yo me voy a colar de la fila, le voy a quitar el lugar a otra persona y bueno, ya está todo arreglado, ¿verdad? Pero eso es en otros casos. En estos casos, en este caso que nosotros estamos viendo de cola, vamos a seguirle las reglas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas? Las reglas es únicamente que nosotros podemos acceder al dato principal, o sea, el primer dato que vamos a tener ingresado. En este caso lo vamos a identificar el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Que fue lo último que se ingresó. Y nosotros vamos a estarlo, únicamente podemos extraer este dato para afuera, ¿sí? Únicamente el primero, ¿sí? Únicamente el primero. Lo extraemos y ya nos quedaría el arreglo, o en este caso la estructura, únicamente con estos dos datos, porque cuando nosotros hacemos extraer, pues de una vez lo quitamos, ¿sí? Lo sacamos de la estructura. Bueno, tenemos el dato que tiene la información, tenemos el nodo siguiente que va a estar apuntando al nodo siguiente, y tenemos lo que es el tamaño que contiene esta estructura. Podemos observar qué tamaño tiene. Podemos preguntar si se encuentra vacía también, y entre otras funcionalidades. Vamos a estarlas explicando. Entonces, vamos a regresar a NetBeans y vamos a empezar a explicar. El constructor, ¿qué hace el constructor? Cuando nosotros creamos la clase cola, lo que hace el constructor en la parte de acá es únicamente setear el nodo inicio y el nodo término con nulo. ¿Por qué con nulo? Porque en Java, y esto lo explico en lo que es programación, el curso de programación en Java, en el apartado de 3, si no estoy mal, de 3, que sería entrando a ver JDBC, explico que nosotros le colocamos nulo porque Java tiene un problemita que es el null pointer exception, que es estar que no sabe cómo, cuando no le ingresamos un dato a una variable, o no le ingresamos, en este caso a un atributo, no le ingresamos un valor y lo mandamos a llamar y que nos lo represente lo que tiene adentro, nos va a tirar la excepción de null pointer exception. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se encuentra nada dentro de este atributo, entonces va a tirar error, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, nosotros vamos a decirle que va a ser nulo, porque si mandamos a traerlo, siquiera nos va a decir, ¿sabes qué? Esto está nulo, ¿sí? Entonces, de esa manera lo inicializamos. Entonces, vamos a colocarle, entonces aquí cuando nosotros mandamos a traer el constructor, lo mandamos a llamar y lo representamos aquí en el código, nosotros le asignamos nulo a ambos atributos. Vamos a pasar a insertar, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo que es Rosemary, Otto y Roger, ¿sí? Entonces, vamos a limpiar esto un poco. Vamos a limpiarlo para poder explicarlo. Ok, ya está limpio y vamos a irnos a insertar a Rosemary, ¿verdad? Entonces, Rosemary viene de este lado por medio de un procedimiento, porque le estamos indicando que es tipo void. Entonces es un procedimiento que nada más lo que hace es ejecutarse de este lado del código y no va a retornarnos nada, ¿sí? Únicamente lo va a ejecutar. Entonces aquí enviamos a Rosemary. Entonces a Rosemary lo enviamos por medio del parámetro, viene a parar el apartado de aquí, ¿sí? Se encuentra ahorita dentro de dato, ¿sí? Que es de tipo objeto. Perdón, ok. Dentro de objeto. Y creamos después de esto, cuando mandamos a insertar, se crea un nodo temporal, ¿sí? El cual va a contener la construcción y el dato que se le va a estar asignando. ¿Por qué el dato que se le va a estar asignando? Porque nosotros vamos a mandar a llamar el método y el método constructor, ¿verdad? Entonces, por medio del método constructor nosotros le vamos a pasar la información. En este caso, ¿quién viene en la información? Rosemary, ¿verdad? Y Rosemary pasa a ser en la parte de abajo con dato, ¿sí? Dato ahorita no tiene nada, no tiene ninguna asignación, y como le estamos diciendo que es igual, en el curso de
de Java, pues ahí enseño lo que son los operadores, y este operador de igual, cuando únicamente lo colocamos de esta manera, es asignación, ¿sí? Entonces asignamos a Rosemary dentro de datos, ¿sí? Y dato pasa a ser ahorita Rosemary, ¿sí? Y el dato siguiente pues únicamente no tiene nada, ¿sí? Ahí termina. Entonces vamos a continuar con el ejemplo, y estamos enviando a Rosemary por aquí, ¿sí? Por medio de este dato, que es el parámetro que acabamos de ver. Después pasamos a la siguiente línea. En la siguiente línea nosotros tenemos que el nodo temporal va a ser el siguiente nulo, ¿sí? ¿Y por qué nulo? Porque como es el primerito, o en este caso porque únicamente no le vamos a asignar nada todavía al valor del siguiente nodo, no le vamos a asignar nada, pues será nulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer next, y aquí estaría pasándole por medio de este parámetro que es tipo nodo nulo, ¿sí? Que no va a contener nada, y se lo estaría asignando a lo que es la variable, o en este caso el atributo de next, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí que vamos a ir a asignar a next y le colocamos nulo, ¿sí? Tenemos nulo. Ahora lo guardamos aquí también, y ya podemos nosotros continuar. Entonces aquí únicamente es asignación, asignamos nulo al nodo temporal su siguiente, ¿sí? Al siguiente de este que vamos a tener. Entonces ya le asignamos nulo, ¿verdad? Entonces vamos a decir el inicio y el término son nulos ambos, porque estamos diciendo y, ¿sí? Cuando decimos y, le estamos diciendo que tanto este como este tienen que ser nulos para que se cumpla. Entonces vamos a ir a término y a inicio. Cuando nosotros los creamos, asignamos nulos a ambos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocarle nulo, ¿sí? Porque nosotros estuvimos a la hora de construir el objeto, le asignamos nulo a cada uno. Entonces aquí nulo, ¿sí? Entonces, sí son iguales, ¿verdad? Entonces cuando pase eso, quiere significar que esto es el primero, ¿verdad? Es el primer dato que vamos a asignar. Entonces cuando viene la condicional y dice inicio es nulo, claro, en la parte de arriba nos indica que es nulo. Término es igual a nulo, también. Entonces ambos objetos son iguales, o sea, este es igual a nulo, sí. Y término es igual a nulo, claro, también. Entonces ambas condicionales se cumplen. Entonces nosotros entramos dentro del if. Dentro del if ya le pasamos a nodo temporal, ¿sí? Nodo temporal contiene la información de Rosemary, ¿sí? Vamos a colocarle aquí como Rosemary para que se pueda entender mejor, ¿sí? O Rosemary, y en la parte de abajo también le vamos a pasar que término va a contener Rosemary, ¿sí? Ahora cuando nosotros vamos a la parte de término de arriba ya no son nulos, ahora pasa a ser Rosemary. ¿Por qué tanto Rosemary? Bueno, porque tanto el inicio como el término es Rosemary, porque es el primer dato, y como el primer dato en una fila, o en este caso en el ejemplo de colas, es el primer dato que se tiene. Entonces ¿quién es el primero? Este es el primero que se ingresó. ¿Y quién es el último? También este es el último, ¿sí? Entonces es tanto el inicio como el final, ¿sí? Bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos a explicar lo siguiente. Entonces, una vez nosotros ya hemos asignado esto, ya termina con el if y le decimos que término el siguiente va a ser temporal, ¿sí? Entonces, ¿quién es esto de término? Pues término, vamos a decirle que es Rosemary. ¿Y quién es el siguiente de Rosemary? Va a ser temporal, ¿sí? ¿Y quién es temporal? Es Rosemary, ¿sí? O sea que en el siguiente nodo que se tiene de término va a ser la continuación de Rosemary, ¿sí? Que se le va a estar ingresando. Entonces, se le va a estar pasando por medio del parámetro como anteriormente ya habíamos visto. Entonces,
por medio de término, nosotros le vamos a decir que término va a ser igual al término, ¿sí? Que término va a ser igual al término, y quién es el término que tenemos de siguiente, pues va a ser Rosemary, ¿sí? Entonces al final nosotros le agregamos Rosemary. Bueno, yo creo que no me voy a explicar bien aquí. Entonces estamos diciendo, tenemos a Rosemary, sí, claro. Vamos a ir a la parte de acá, set next, next, y aquí es Rosemary, y al final, en la parte de arriba, perdón que el mouse me falla, a veces el scroll y pasa eso que no me permite subir. Ok, tenemos a Rosemary, ya la habíamos ingresado por medio temporal en el siguiente nodo de término, ¿sí? Que era también Rosemary. Entonces, ingresábamos a Rosemary y aquí teníamos la información, la información del objeto Rosemary. El nodo siguiente va a ser también Rosemary, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto de esta manera y decimos que término, y término quién es, pues es Rosemary ahorita, y término va a ser igual a lo que obtengamos de getText. Vamos a término y vamos a ir a ver quién es el siguiente. Vamos a obtener el siguiente de este. Entonces vamos aquí, nos dice que nos va a retornar siguiente, y quién es el siguiente va a ser Rosemary. Entonces viene aquí, lo identifica. ¿Quién es el siguiente? ¿Sabes quién es el siguiente? Es Rosemary, ¿sí? Y por medio de la clase nodo, nosotros le vamos a estar enviando a Rosemary, y va a ser igual a Rosemary, y lo ingresamos. ¿Y quién es el siguiente de Rosemary? Ojo, cabe recalcar que nosotros acabamos de ingresar, ingresamos en el temporal. En el temporal ingresamos otra vez el scroll, perdón, mejor subo de esta manera. ¿Quién es el siguiente nodo? Cuando nosotros ingresamos el siguiente de dato, ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos el siguiente, que es Rosemary, al inicio es algo confuso, Rosemary, y ingresamos otra vez a Rosemary, que es el siguiente de este, pero el siguiente de este, ¿quién es? Pues es nulo, ¿sí? No tiene nada. Entonces, el término dijo que iba a ser igual al siguiente, ¿sí? Va a ser igual al siguiente. Y en este caso, siguiente, ¿quién es? Pues es Rosemary, y Rosemary no está apuntando nada, ¿sí? Entonces cuando nos pasamos aquí a observar en cola, la clase Rosemary que le vamos a estar pasando a término va a ser igual a esto. Voy a eliminar esto de acá para que se pueda entender. Ok, de esta manera. ¿Sí? Se va a quedar de esta manera, que aquí va a tener a Rosemary, ¿sí? Va a contener a Rosemary, y el siguiente que va a estar apuntando pues es nulo, ¿sí? O sea que el siguiente que va a estar apuntando va a estar vacío, ¿sí? Vacío, no tiene nada. Entonces al final nos quedamos al inicio, como al inicio, ¿verdad? Que no tenemos nada apuntando al siguiente. Ok, vamos a regresar al código y vamos a seguir explicando. Bueno, ya tenemos que término apunta al siguiente y continuamente, ¿verdad? Entonces decimos que ya tenemos a término, y término va a ser igual a la clase de término, perdón, y va a contener a Rosemary, ¿sí? Entonces esta clase de término, que es la que vamos a estar utilizando ahorita, únicamente esta, vamos a decir que es vacío el siguiente, ¿sí? Ahora vamos a insertar otro dato para mayor entendimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso es en el caso de que es el primer dato que se ingresa, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos aquí a test y vamos a ingresar a Otto, ¿sí? Ok, a ver si, con minúscula. Entonces, tenemos a Otto y vamos a ver a siguiente, bueno, a ingresar el siguiente dato, que sería insertar, ¿verdad? Entonces ya no sería Rosemary, ahorita estamos obteniendo, bueno, estamos enviando por medio de parámetro a Otto, ¿sí?
al texto de Otto. Entonces lo enviamos por medio de datos. Datos ahorita contiene Otto y vamos a enviarle, bueno, vamos a construir el objeto, y cuando nosotros construimos el objeto temporal, ojo, este todavía no está enlazado, ¿sí? No está enlazado a este nodo. Entonces le pasamos a Otto. Cuando nosotros lo construimos nuestro nodo. Por verlo de esta manera, construimos, por ejemplo, nuestro nodo. Este nodo no está enlazado con los otros dos de arriba, ¿sí? Únicamente le estamos diciendo que tiene a Otto, ¿sí? Es un nodo temporal. Y este no está apuntando a nada, ¿sí? Nulo también. Ok. Bueno, creamos nuestro objeto temporal de nodo. Y cuando nosotros lo construimos, nosotros le pasamos la información de Otto, ¿sí? Aquí le vamos a poner aquí a la par, Otto, ¿sí? Y aquí pues sigue apuntando a nada. Entonces, continuando con esto, ya tenemos a Otto creado. Nosotros le decimos que temporal va a ser nulo, ¿verdad? Le ingresamos nulo, entonces aquí al final viene nulo en el next siguiente, y aquí vas a ser nulo, que va a ser null, ¿sí? Bueno, ya ingresamos eso. Ahora nosotros vamos a pasar a lo que es el inicio. Bueno, aquí validamos, dice inicio es igual a nulo y término es igual a nulo. Si vamos a la parte de arriba, vamos a observar que no. ¿Quiénes son los que contienen el inicio y el término? Pues es Rosemary, ¿verdad? Entonces no entra dentro del if, porque ya se encuentra un dato guardado ahí, que no son nulos, ¿sí? Entonces decimos término, ¿sí? ¿Y quién es término? Pues término en la parte superior sabemos que es Rosemary. ¿Y quién es el siguiente? Bueno, no, perdón, aquí no es quién es el siguiente, aquí es, bueno, ¿sabes qué? Como Rosemary es el término, le vamos a asignar el siguiente a temporal. Y ahorita, ¿quién es temporal? Pues habíamos dicho que es Otto, ¿verdad? Viene Otto y se va a ingresar en el siguiente nodo. ¿Y quién es en el siguiente nodo? Va a ser Otto, ¿sí? Y aquí vamos a estar pasando a Otto por medio del next y vamos a asignarle al nodo siguiente, ¿sí? Entonces, Rosemary va a estar apuntando ahora a Otto, ¿sí? Ya tenemos que y Otto va a estar apuntando a nulo porque todavía no tiene nada. Entonces vamos a verlo aquí. Vamos a verlo. Voy a borrar esta parte de acá abajo. ¿Sí? Va. Ok. Entonces, tenemos ahora que se enlazó con Otto, ¿sí? Y Otto ahorita no está apuntando a nada. Aquí lo hice mal. Bueno, lo eliminamos. ¿Sí? Ahorita no está apuntando a nada. Ok, lo vamos a dejar así. Entonces ya se acaba de enlazar nuestra cola, ¿sí? Nuestros nodos se acaban de enlazar. Entonces, ya le ingresamos a Otto y vamos a decir lo siguiente. Para término, que ahorita es Rosemary, ¿sí? Para que es Rosemary, va a ser igual a al siguiente nodo de término. ¿Y quién es el siguiente nodo? Vamos a subir y vamos a ver que el siguiente nodo es Otto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a obtener a Otto aquí, nos va a estar devolviendo Otto, entonces nosotros vamos a meter otro aquí, a Otto, perdón, y vamos a colocar aquí dentro de término Otto, ¿sí? Entonces vamos a apuntarnos a Otto. Ya tenemos que Otto va a estar con él enlazado. Entonces, vamos a continuar y vamos a observar que bueno, aquí terminamos, ¿sí? Vamos a ingresar ahora el siguiente dato. Ya terminamos de ingresar a Otto, ahora vamos a ingresar a Roger. Vale. Cuando nosotros ingresamos a Roger, ya tenemos creado a Otto y le vamos a pasar por medio del parámetro al dato Roger, ¿sí? Bueno, cuando nosotros lo pasamos, pasa a ser dato Roger,
Entonces aquí vamos a crear nuestro nodo temporal, otra vez creamos un nuevo nodo temporal, el cual cuando nosotros lo construimos le pasamos a Roger, y cuando nosotros lo construimos pasamos a Roger en la parte de acá, a Roger, ¿verdad? Anteriormente aquí era Otto, aquí no se lo escribí, perdón. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle Rosemary y vamos a comentarle aquí más adelante que fue después Otto, y ahora es Roger, ¿sí? Quien estamos ingresando en el constructor. Entonces, ya tenemos esto así. Creamos nuestro objeto, le ingresamos que dato va a ser ahorita Roger, ¿sí? Que va a ser Roger, y le voy a colocar acá la información. Entonces aquí le voy a colocar que ahora es Roger, y Roger ahorita no está apuntando a nada. Pero ustedes saben que más adelante vamos a estar ingresándole nulo, ¿verdad? Con el set next, ¿sí? Entonces vamos a ingresarle aquí de una vez nulo, ¿sí? Porque sabemos que apunta. Y Otto ahorita está apuntando a nulo. Ojo, Otto está apuntando a nulo, ¿sí? Y vamos a pasar aquí, y aquí es donde yo les explicaba que Roger, automáticamente nosotros sabíamos que ya iba a apuntar a, bueno, le iba a decir que el siguiente de el enlace va a ser nulo, ¿sí? Entonces volvemos aquí y creamos nuestro nodo de Roger. Aquí vamos a escribir Roger, y esto todavía no está enlazado, ¿sí? Entonces, regresando al código, nosotros podemos observar que inicio y término no están vacíos, contienen un objeto, ¿verdad? Ahorita tenemos, bueno, lo dejamos de esta manera porque ya no volvemos a entrar aquí. Va. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Bueno, como no entra dentro del if, pasa a las siguientes líneas de código, ¿sí? Estamos con Roger. Entonces dice, ¿quién es término? Pues anteriormente habíamos dicho que término se había quedado con Otto, ¿sí? Otto, el siguiente valor va a ser temporal. ¿Y quién es temporal ahorita? Pues es Roger, ¿sí? Entonces, como es Roger, le estamos pasando por medio del nodo de un objeto nodo que se enlace al siguiente, que va a ser Roger, ¿sí? Entonces, Rosemary apunta a Otto, Otto apunta a Roger, y Roger apunta a nulo, ¿sí? Entonces ya se enlaza. Ok, vamos a colocarle ahora el enlace. Entonces ahora va a estar enlazado de la siguiente manera. Vamos a colocarle aquí Roger. Roger, ok, ¿sí? Entonces ya tenemos enlazados nuestros nodos en esta línea de código, ¿sí? Se enlaza el código, bueno, en este caso los nodos, y ahora pasamos a la siguiente línea de código. En la siguiente línea de código nosotros observamos que término viene siendo, ¿quién es? Perdón, aquí le di control clic. Entonces, ¿quién es el término? Es Otto, ¿verdad? Pero estamos diciendo que término en esta línea de código va a ser igual, porque ese signo, valga la redundancia, signo de asignación, aquí de el siguiente nodo que tenemos, ¿verdad? ¿Y quién es el siguiente nodo? Pues es Roger, ¿sí? Entonces nosotros cuando vamos a getText y el getText, ¿quién es? Vamos a ver que getText, el siguiente, ¿quién es de Otto? Es Roger. Entonces vamos a obtener a Roger aquí. Entonces nos manda a Roger, y ahora Roger va a ser término, ¿sí? Ahora, ¿quién va a contener aquí? Va a ser Roger, ¿sí? Y al inicio siempre va a ser Rosemary, y aquí va a contener a Roger. Entonces ya terminamos de ver el apartado este de insertar, cómo es que funciona, cómo es que va insertando, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente línea de código, que sería extraer, ¿sí? Para ver cómo lo extrae. Entonces, únicamente, ese es el apartado más fácil. Dice que nos va a devolver un objeto, ¿sí? Porque nosotros bueno, el objetivo de extraer un dato, por ejemplo, en este caso, que como es la filosofía, ¿se recuerdan? FIFO,
que es first input, first output, el primero en entrar, el primero en salir. ¿Y quién fue el primero en entrar? Fue Rosemary, ¿sí? Vamos a identificarlos, 1, 2 y 3, ¿sí? Ahora, nosotros lo que hacemos con esto es obtener el dato de Rosemary. Cuando obtenemos el dato de Rosemary, nosotros lo extraemos, ¿sí? Lo extraemos, pero de manera que cortamos esta estructura y la dividimos, ¿sí? Entonces, como nosotros la dividimos, ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver el método. Entonces, aquí es un método que nos devuelve el objeto, ¿verdad? Que estamos extrayendo, que va a ser en este caso Rosemary, porque únicamente nosotros habíamos dicho que se basa en la filosofía FIFO, que únicamente el primero que entra, el primero que sale. No puedo obtener el dato Otto o el dato Roger. ¿Por qué? Porque ellos no fueron los primeros en ingresar. Entonces, vamos a extraerlo. ¿Y cómo lo extraemos? De la siguiente manera. Nosotros decimos que nos guarde la información, en este caso que nos mande la información y nos la guarden en un object, ¿sí? Y le vamos a colocar aquí dato. Lo que es el inicio, ¿verdad? ¿El inicio quién es? Inicio es Rosemary. Hay que recordar eso. Entonces, en inicio es un nodo, ¿sí? Es de la clase nodo. Entonces, vamos a ir a inicio get dato. ¿Y quién es el dato de Rosemary? Pues en sí es la palabra Rosemary, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que es Rosemary, la información que estamos guardando. Entonces, aquí obtiene un texto que es Rosemary, y nosotros vamos a colocarle ahora aquí en dato Rosemary, ¿sí? Entonces ya tenemos identificado de esta manera, ¿verdad? Ahora vamos a para que quede bien, ok, ahora sí, ahora vamos a ver que inicio va a ser al nodo siguiente de inicio. ¿Y quién es el nodo siguiente de inicio? Vamos a ver a next. Y next me dice que el siguiente de Rosemary es Otto, ¿sí? Entonces nosotros obtenemos a Otto y Otto se va a quedar ahora en inicio, ¿sí? Se va a quedar en el apartado de inicio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando nosotros nos vamos al atributo de inicio, en la parte superior ya no va a ser Rosemary, ahora va a ser Otto, ¿sí? Entonces se queda únicamente Otto y como final Roger, ¿sí? Entonces ya tenemos eso, eliminamos y ya tenemos un inicio, ¿verdad? Entonces se queda de la siguiente manera la estructura. Por ejemplo, es eliminar el enlace de aquí y ya no estarían juntos. Ok, agarro el stylus y ahora sí. Ok, ahora vamos a ver que esto de acá, los números, pues esos cambian conforme un método que nosotros vamos a estar mostrando para ver la cantidad de datos que tenemos ingresados, ¿sí? Porque esa es una función. Va. Entonces, tenemos lo siguiente. Que ya ingresamos y nos devuelve el dato. ¿Y quién es el dato? Pues es Rosemary, ¿sí? Es lo siguiente, que es la palabra Rosemary, nos la envía y nosotros, como nos envía el objeto de Rosemary, nosotros lo imprimimos, ¿sí? Imprimimos este texto que enviamos primero y después nos lo extrae y nos lo imprime en consola. Bueno, ahora ya terminamos de ver qué es extraer. Vamos a pasar a la siguiente funcionalidad. Vamos a ver si está vacía. Bueno, en esta vacía es una función de booleano. Nos regresa un booleano y nos dice si de verdad está vacío. En caso de que sea vacío, nos va a devolver true. En caso no sea vacío, nos va a devolver un false, ¿sí? Y va a escribir en consola lo que es la oración. La cola está vacía, la cola no está vacía, si no está vacía, ¿verdad? Entonces, en booleano nosotros decimos que cola, ¿verdad? ¿Y qué es cola? Pues nada más menos que es un atributo de boolean, ¿verdad? Que contiene false desde inicialmente, ¿sí? Desde el inicio es false, porque puede que esté llena y únicamente lo retornamos. Entonces, decimos if si inicio es nulo y término es nulo,
me va a devolver true. En este caso, si nosotros nos vamos a ver a inicio y a término, pues inicio contiene a Otto y contiene a Roger. Entonces, no va a ser, no se va a cumplir esto, ¿verdad? Entonces va a ser false porque se encuentra llena, ¿sí? Aquí es validación, sí, inicio. Bueno, ahorita vamos a colocar aquí Otto y aquí va a ser Roger, ¿sí? Roger. Entonces, es diferente, Otto es diferente o es igual a, perdón, aquí es igual a nulo, no. Roger es igual a nulo, no. Entonces no se cumple, ¿sí? Porque ambas se tienen que llegar a cumplir. Por ejemplo, aquí en inicio podemos decir, bueno, es nulo, nítido, pero el término no es igual a nulo, entonces no se cumple, tiene que ser ambas. Ok, para que diga que cola va a ser igual a true o false, ¿verdad? Y vamos a retornar al final, en la parte de acá, retornamos el valor de, perdón, yo aquí con mayúscula, retornamos el valor booleano que es un true. Ok, aquí, ahora sí, ahora un false, ¿sí? Y lo identificamos de esa manera, y aquí retornamos lo que es un true, valor retorno si está vacío, bueno, en este caso están vacíos los atributos nodos de arriba, ¿sí? Si se encuentran nulos. Y aquí valor de retorno de false en caso se encuentren de arriba vacíos, aquí llenos, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros validamos en este caso este método, porque nos devuelve un booleano sin void, en caso de no sería un procedimiento, así que no nos está retornando ningún valor. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente función, que es contar, ¿sí? Entonces, ¿qué es contar? En contar, bueno, aquí le voy a colocar temporal, ¿sí? En temporal le voy a quitar esta C, todo lo que es C lo voy a quitar. Ok, ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una variable de tipo int que se inicializa desde cero. Entonces, cuando se inicializa desde cero, nosotros lo que hacemos es únicamente, vamos a ver si está vacía, extraer. Ok. Vamos a observar en este apartado. Sí. Ok. Sí. Va. Aquí tenemos el método para contar los elementos de la cola, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra variable de tipo numérico. Que inicia de 0. Bueno, como inicia desde 0, nosotros observamos que no temporal, el siguiente código es nodo temporal, ¿sí? Creamos un nodo temporal, el cual va a contener el inicio. ¿Y quién es el inicio? Pues es Otto. Es Otto. Vamos a ir a la parte de acá y vamos a decirle this inicio, es inicio, y aquí va a contener Otto, ¿sí? Y va a decir que temporal va a ser Otto. Ahora, como nosotros ya tenemos estos datos, vamos a mostrarle que, bueno, va a indicar lo siguiente. While. El while quiere decir mientras temporal sea diferente de nulo, que me realice lo de adentro, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Aquí temporal es Otto, y Otto le decimos es igual a nulo. No, temporal no es igual a nulo, ¿sí? Entonces decimos contador más 1, ¿sí? Entonces al inicio el contador es 0, después pasa a ser 1, en esta vuelta pasa a ser 1, ¿sí? Se le suma un 1, aquí le voy a colocar 1, y después viene en la siguiente línea de código y va a decir temporal, ¿sí? ¿Y quién es temporal? Ahorita es Otto. Y dice temporal.next.
get next, ¿verdad? Y que temporal, ¿quién es? Es Otto. Entonces, ¿quién es el siguiente de Otto? Es Roger. Vamos a ir aquí y le vamos a indicar que aquí se ubica. Ok, no me sale. Ok, bueno, lo vamos a sacar así. Ahora, sí, voy a borrar esta parte de aquí solo para que quede alineado. Y lo que me va a devolver ahorita es a Roger. Roger, ¿sí? Entonces, como me devuelve a Roger, pasa a ser temporal ahora Roger, ¿sí? Viene while y termina de dar su primera vuelta, ¿verdad? Y va a decir ahora, temporal, que ahora es Roger, ¿es igual a nulo? No, ¿sí? Entonces, como no es igual a nulo, perdón, como es diferente de nulo, ¿sabes qué? Súmale 1 más al contador, más 1 al contador sería 2, ¿verdad? Entonces el contador dice, ahora soy 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros le decimos que Roger va a ser igual al temporal y get next. ¿Y quién es el siguiente de Roger? Vamos a observar que el siguiente de Roger es nulo, ¿sí? Entonces el siguiente de Roger es nulo y temporal se vuelve nulo ahora. Entonces vamos a ver, aquí ya terminamos la línea de código, viene el while y en la siguiente vuelta dice temporal, que ahora es nulo, ¿es diferente de nulo? No, ya no es diferente de nulo, entonces ya no se cumple la condicional de que le tenemos acá, porque no son diferentes, aquí son iguales, ¿sí? No se ayuda a cumplir, entonces termina el ciclo y lo que hace ahorita es un system.out.println que es imprimir en consola y dice los números de los datos es igual a de los datos de la cola o en la cola es igual a la concatenación de contador. ¿Y qué es contador? Contador se quedó con el número 2, ¿sí? Entonces aquí nos va a imprimir el número 2. Después nosotros vamos a retornar este número 2 porque no únicamente nos quedamos con este dato de acá, sino que nosotros retornamos el valor y cuando retornamos el valor acá lo imprimimos, ¿sí? En contar y lo imprimimos con el system.out. Igual con vacía nosotros imprimimos el true. Entonces, ya terminamos de ver la funcionalidad de contar. Ahora, vamos a pasar a ver lo último, que sería el toString. ¿Sí? ¿Y qué es el toString? El toString nada más y menos es una estructura que nosotros le dimos para que nos devuelva un string, ¿sí? Porque este es un método que nos va a devolver un string, pero en este caso nos va a devolver los datos que se encuentran, todos los datos que se encuentran dentro de nuestra estructura cola, ¿sí? Entonces lo hacemos de la siguiente manera, decimos no temporal, ¿verdad? Construimos un nuevo temporal y vamos a decirle que este es igual al inicio, y el inicio ahorita es Otto, ¿sí? Como habíamos borrado Rosemary. Más adelante no vamos a borrar a Rosemary y van a observar que cambia la cuestión. Y vamos a decir aquí cuando nosotros terminamos de retornar nulo, esto de contador, cuando lo terminamos de observar, aquí en extraer le voy a colocar aquí this.contador. Bueno, no pasa nada. Pensé que aquí me iba a fallar el código, pero no, porque cada vez que entra aquí un contador, pues se va a inicializar siempre desde cero, ¿sí? Porque comienza desde acá, se vuelve a hacer otra vez y así sucesivamente. Bueno, continuando con lo de toString, ¿verdad? Perdón por la interrupción. Entonces vamos a ver que aquí en el inicio vamos a obtenerlo y el inicio es Otto. Bueno, entonces vamos a copiar a Otto. Voy a copiar a Otto y lo voy a colocar en la parte de abajo. Entonces vamos a observar que nos devuelve a Otto y lo pega dentro, bueno, no lo pega, sino que lo inserta, lo asigna dentro de temporal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que ahora nuestro nuevo temporal es Otto, ¿verdad? Entonces, el string de texto es únicamente para la concatenación que vamos a estar realizando. Entonces, ya tenemos esto, ¿sí? Ya tenemos lo siguiente, vamos a decirle que el while, ¿verdad? Y aquí lo siguiente, lo mismo, la misma estructura que nosotros hicimos en el contador, ¿sí?
vamos a estar obteniendo el siguiente para verificar si es nulo. Pero lo voy a explicar de todos modos. Entonces, vamos a ver a Otto de este lado y vamos a decirle, Otto es diferente del nulo, sí, porque contiene, bueno, aquí temporal es igual, bueno, es diferente del nulo, claro, ¿por qué? Porque contiene a Otto, ¿sí? Entonces es diferente del nulo. Entonces, en la parte de abajo vamos a decir que texto que ahorita no es nada, ¿sí? Texto es igual a, digamos, bueno, no es, literalmente no es nada, ¿sí? No contiene ningún texto dentro de él. Entonces vamos a decir que texto va a ser igual a la concatenación de el toString de temporal. Vamos a ir al toString de temporal, y temporal, ¿quién va a decir, qué es lo que dice aquí? El toString de temporal dice que, ahorita estamos en temporal y vamos a ver quién es el que estamos ubicados en Otto, ¿verdad? Entonces el texto o la información que tenemos dentro del nodo de Otto es la palabra Otto, ¿verdad? Porque nosotros le estamos ingresando el texto de Otto. Entonces aquí voy a decir lo siguiente: string es igual a texto, y texto es igual a espacio, dato, y dato ¿quién es? Es la palabra, es un texto, ojo, es un texto que se llama Otto, ¿sí? Y vamos a concatenarlo aquí con un espacio. Entonces aquí, supongamos que aquí no tenemos un espacio y aquí no tenemos espacio. Lo que pasa es que nosotros dejamos un espacio y un espacio aquí. Entonces voy a colocar un punto aquí para identificar que aquí tenemos un espacio y aquí tenemos otro espacio, ¿sí? Entonces ya tenemos la palabra Otto, ¿sí? Y la enviamos de esta manera, con dos espacios, uno al frente y uno atrás, y la retornamos por medio de el texto, ¿sí? Retornamos esto de acá. Entonces cuando nosotros lo devolvemos, viene a parar en la parte de acá y va a decir que temporal toString lo va a asignar junto con texto, y texto que es, no es ningún espacio. Entonces aquí no se modifica esto de acá, no llega a ser otro espacio aquí, sino que únicamente se queda aquí y se asigna dentro de texto. Entonces texto ya viene siendo Otto, ¿sí? Ya viene siendo Otto, que únicamente tiene un espacio aquí y otro espacio aquí. Entonces decimos, lo siguiente es temporal. Temporal.next. ¿Y quién es next? En next nosotros decimos que es igual a Roger, ¿sí? Obtenemos a Roger, lo asignamos a Roger y lo asignamos en la parte de temporal, ¿verdad? Y ahí termina, ¿sí? Ahí termina la primera vuelta con el while. Entonces decimos temporal va. Viene el while y dice, mientras que temporal sea diferente de nulo, y en este caso es Roger, ¿sí? Entonces temporal no es nulo, ¿verdad? Entonces como no es nulo, hazme lo siguiente: ve a traerme tu string, ¿verdad? Decimos que texto, bueno, en este caso texto todavía sigue siendo Otto, ¿sí? Aquí vamos a copiar esto. Ok, aquí, bueno, lo voy a copiar de esta manera, ¿sí? Entonces, Otto aquí tiene un espacio y aquí tiene un espacio, ¿sí? Es texto, es esto de aquí de texto. Y el toString lo que va a hacer con temporal, y temporal ¿quién es? Es Roger, ¿verdad? Es Roger. Entonces nos vamos al toString y nos vamos al apartado de acá arriba. Vamos a observar que Roger, el nodo de Roger, contiene la palabra Roger, ¿sí? La información de Roger. Entonces dato va a ser Roger y le va a colocar aquí un espacio y le va a colocar un espacio aquí también. Entonces va a devolver lo que es la palabra Roger con un espacio en ambos lados y lo va a retornar. Lo retorna y ya lo escribe aquí. Ya lo escribe, ¿sí? Y lo concatena con la palabra Otto, que ya se encuentra ubicada aquí. Voy a colocarle aquí un igual para separar esto. Entonces, como lo concatena, vamos a colocarle así. Entonces, como lo concatena, va a asignarlo de la siguiente manera: va a guardar ambos datos con los espacios. Entonces, lo va a guardar de esta manera, y texto ahora pasaría a ser esto de acá: espacio, dos espacios y un espacio, ¿sí? Entonces texto contiene esto, ¿sí?
contiene lo de acá. Y vamos a decirle que temporal.getNext. ¿Y quién es el siguiente? El siguiente nodo de Roger es nulo, ¿sí? Obtenemos a nulo. Y en la siguiente vuelta dice while. Temporal es diferente de nulo, no, son iguales. Entonces ahí termina el while, ¿sí? Ya no se cumple la condicional. Entonces dice retorname el texto. ¿Y qué contiene ahorita el texto? Pues el texto contiene esto. ¿Sí? Contiene un espacio acá, la palabra Otto, 2 espacios, Roger, un espacio. ¿Sí? Entonces ya tenemos ubicado qué es texto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte de acá abajo. Y lo guardo. Ok. Y nos lo retorna. Nos retorna lo que es la palabra texto y nos lo imprime en consola. Porque aquí nos estaría retornando la palabra. Si observamos acá, nos devuelve un string. En contar nos devuelve un int. En vacía nos devuelve un boolean. Y en extraer nos devuelve un objeto que sería el nodo de Otto, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos este código, vamos a observar lo siguiente. Vamos a tener que extraemos el primero. ¿Y quién es el primero? Es Rosemary. Verificamos si está vacía. La cola no está vacía porque contiene todavía a Otto y contiene a Roger, ¿sí? Le decimos false porque contiene a ambos, ¿verdad? Entonces no está vacía. El número de datos de la cola, ¿verdad? Que le damos contar. ¿Y cuántos son? 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque extraemos a Rosemary y rompemos el dato que habíamos dicho acá en la conexión, entonces nos quedaría en la cola solo 2. ¿Y quién pasaría a ser el primero? Pues habíamos dicho que el nodo temporal, bueno, perdón, el nodo inicio pasaba a ser a otro en este caso. Ok. Y ahora nosotros decimos toString. ¿Y el toString quién es? Pues es la concatenación, como les dije, un espacio aquí, dos espacios aquí, la palabra Otto y la palabra Roger, y aquí un espacio, ¿sí? Y nos mostraría lo que es nuestra cola. Entonces, si nosotros no eliminamos, no extraemos ninguno, yo lo voy a comentar y lo voy a ejecutar de nuevo, ¿sí? A Rosemary. Entonces no eliminamos a ninguno, entonces nos traería Rosemary aquí y nos mostraría lo siguiente. Los datos en la cola son número 3, ¿verdad? Son la cantidad de 3 y nos muestra la cola, ¿verdad? Rosemary es el primero, Otto es el segundo y Roger es el último que se acaba de ingresar. Entonces esto viene siendo todo por hoy, la estructura de colas. Esta es una de las estructuras las estructuras que son más simples, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Aquí solo queda repasar, ¿verdad? Cómo se construye la estructura, de dónde sale el nodo, el por qué se le asigna, y bueno, siguen los diferentes métodos que nosotros tenemos para identificar los datos que se encuentran dentro de estos, ¿verdad? Aquí se estuvo comentando poco a poco. Yo sé que los videos son algo tardados, pero la explicación trato de dejarlo lo más posible detallado. Sé que es tedioso a veces ver un video de 1 hora por una simple explicación, ¿verdad? Pero es para dejar bien entendido cómo funciona internamente, ¿verdad? Leyendo línea por línea de código. Y aquí de una vez les estoy enseñando cómo leer las líneas, ¿verdad? Cómo estar aprendiendo a leer líneas de código sin ayuda de alguien, porque en una empresa, cuando se dedican al desarrollo de software, ya se encuentran ustedes con un software desarrollado, pues a uno le toca leer el código, entonces uno tiene que ir leyendo línea por línea de código. Cuando yo mando a ejecutar esto, pues se manda a ejecutar aquello, se interrumpe esto, y así, ¿verdad? Continuamente. Entonces únicamente les queda repasar y eso sería todo por lo que viene siendo la estructura de colas. Recuerden que esta se maneja con la filosofía de FIFO, que es First Input, First Output, el primero en entrar, el primero en salir. Entonces eso sería todo. Comentarios, pues ya saben dónde dejarlos, cualquier duda y nada más.